El libro del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y si su condición física se lo permite, por favor, estemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: la palabra de Dios cambia todas las circunstancias. Escuche bien, la palabra de Dios cambia todas las circunstancias. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Señor y Padre, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque nos permites domingo tras domingo, Señor, reflexionar en ella libremente. Gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa para transformar y edificar nuestras vidas, y aún más, Señor, para llevar de muerte a vida, Padre, todos aquellos que tú desde la eternidad has designado, Señor. Gracias, Padre Santo, y toda la gloria, Señor, de esta exposición solamente te la debemos a ti. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. La palabra de Dios cambia todas las circunstancias. Algo que nos caracteriza como iglesia evangélica, bautista, es que nosotros se nos ha conocido a través de los tiempos como el pueblo del libro. ¿Okay? Repito, algo que nos ha caracterizado a nosotros como iglesia, o sea, en términos de lo que es evangélico, bautista, es que se nos ha identificado como el pueblo del libro. El pueblo del libro. ¿Qué libro? Pues el libro que se menciona y hace alusión esta expresión es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros creemos, amados hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia no contiene errores y creemos que la Biblia es infalible, de manera que no falla. Creemos que para que una iglesia pueda ser de bendición y pueda lograr los propósitos que Dios mismo ha trazado para ellas, debe tener la palabra de Dios como guía. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que abrir las palabras de las Sagradas Escrituras. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Deuteronomio, hay muchos y muchos consejos acerca de meditar en la ley de Dios. Aún más, en el Salmo número 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Y será como un árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. O sea, el Antiguo Testamento hay una y otra vez esta enseñanza y esta exhortación, esta prescripción de que hagamos de la palabra de Dios nuestra guía. Aún más en el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo, cuando dictaba sus enseñanzas
a los discípulos. Continuamente citaba, hacía alusión a lo ya revelado en el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo sus palabras estaban formando lo que eventualmente sería el canon completo, que en este caso es el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte, los milagros hechos por Jesús. Y posterior a ello, también en las epístolas del apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo reconocía el Antiguo Testamento como palabra de Dios y las enseñanzas mismas de Jesucristo como palabra de Dios. Y posterior a la muerte del último apóstol, ya tenemos el canon de las Escrituras, que son estos 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, que creemos que es la palabra de Dios. De manera que nosotros no tenemos el derecho ni la necesidad de añadirle, ni tampoco de quitarle. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de la vida y de la piedad se encuentra en la palabra de Él. El mismo Satanás, en un momento dado, en la tentación de Jesucristo en el desierto, ustedes recuerdan que él mismo comenzó a tentar a Cristo, y el mismo Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿qué? De Dios. Habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, porque es muy importante, nosotros no estamos huérfanos de consejo, de instrucción y de promesas. Todo lo tenemos en la palabra de Dios, y necesitamos la palabra de Dios, no solamente para conocer a Dios a nivel teológico, sino también importante que podamos vivir las promesas de Dios y quién es Dios para conducirnos en este peregrinar de la vida que nos ha tocado a nosotros vivir. Porque Dios no es simplemente una reflexión académica o abstracta para tener simplemente una curiosidad acerca de ciertas cosas que queremos saber. Es que también a través de la palabra de Dios, nosotros al conocer sus promesas y cómo Dios procede, eso nos inyecta de ánimo para seguir hacia adelante. Es conociendo que Dios es fiel, es conociendo que Dios es todopoderoso, es conociendo que Dios no miente, es conociendo que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, y que toda esa maravillosa forma, esa deidad que es Dios mismo, está respaldando a aquellos que Él ha llamado, que en este caso somos nosotros, el pueblo de ¿qué? De Dios. Así que, ¿qué nos sostiene, mis queridos hermanos? La fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos sostiene? Las promesas de Dios. Por eso le exhorto día a día que no solamente estudie la palabra de Dios en su casa, sino que aproveche los recursos que tiene a su disposición para aprender más de ella. Lo que son los discipulados, lo que son los estudios bíblicos, lo que son los centros de entrenamiento para líderes y plantadores de iglesia, los artículos de sana doctrina que se encuentran en las redes sociales y también en la tecnología. Porque así usted va a incrementar su vida espiritual y su fe. Porque necesitamos, porque sin Él es imposible, mis queridos hermanos, que podamos sobrevivir en esta vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Y recordemos que sin fe también es imposible que agradar a Dios. Pero la fe no es un salto al vacío. La fe está fundamentada en las promesas de Dios. No es como algunos hacen creer mediante esa religiosidad superficial que se ha hecho en estos tiempos contemporáneos, donde se visualiza la fe como un acto prácticamente mágico, donde tú, por decir unas palabras específicas o por tú hacer ciertas cosas, entonces pues que tú arrimas la mano de Dios a tus caprichos y tú arrimas la voluntad de Dios hacia lo que tú quieres lograr. Eso no es fe. Eso sencillamente, mis queridos hermanos, es una incursión que ha hecho tristemente la nueva era y todas aquellas doctrinas humanas que quieren siempre tener la oportunidad de manipular la divinidad. La Biblia, cuando nos habla de fe, es que nosotros aprendemos lo que Dios ya ha hablado, lo que Dios ha dicho, la iniciativa de Dios en comunicar su voluntad, y entonces nosotros nos movemos en obediencia y fe hacia lo que Él que nos ha hablado. ¿Por qué decimos todo esto y cómo realmente se puede apreciar en el pasaje que nosotros acabamos de leer?
Lo podemos apreciar de la siguiente manera, mis queridos hermanos, ya que en Segunda de Reyes, al igual que todas las narrativas del Antiguo Testamento, tenemos que comprender que a partir de todos estos personajes bíblicos se estaba haciendo la palabra de Dios. A través de las experiencias de Moisés, a través de las experiencias de Abraham, de Isaac, de Jacob, y en este caso del profeta Eliseo. Ellos estaban aprendiendo a conocer a Dios y a confiar en Él. Ya nosotros tenemos una gran ventaja porque ya tenemos todas estas historias de principio a fin, de la A a la Z. Así que no tenemos excusa. Pero a partir de ellos se estaban haciendo todo este material que para nosotros es exquisito y es necesario. Y en la narrativa de Segunda de Reyes hay unas circunstancias sumamente particulares en este contexto que nos quiere llevar una enseñanza sobre lo que yo llamo que es que la palabra de Dios cambia todas nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor mismo estaba enseñándole no solo teología, sino que le estaba enseñando acerca de confiar en Él, porque el Señor mismo le estaba instruyendo para luego nosotros ser instruidos con estos eventos. El evento que tenemos ante nuestra consideración fue una situación sumamente difícil que el pueblo de Dios estaba pasando. Estaba ocurriendo una gran hambruna, estaba ocurriendo una gran necesidad, mis queridos hermanos. Yo creo que muchos o algunos podrán identificarse con lo que es tener necesidad. Tristemente, en algún momento ha pasado por unos tiempos de carencia y de carencia difíciles, ya sea porque hayan pasado por tiempos de recesión económica o porque hayan pasado por unos momentos de enfermedad que les haya impedido poderse desempeñar en el área laboral, sea lo que sea, momentos sumamente difíciles. Aquí el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo tan y tan difícil por causa de lo que se llamó el sitio a Samaria. Y era que un ejército había rodeado todo Israel y no permitía que entrara nada hacia el pueblo de Dios en términos de alimentos, en términos de las necesidades básicas. El propósito del sitio era precisamente eso, ahogarlos en unas grandes necesidades a fin de que entonces el pueblo se tuviera que entregar voluntariamente. Era un bloqueo lo que le tenían a ellos. Y ese bloqueo, lógicamente, si lo vamos a ver desde un punto de vista teológico, era Dios enseñándole al pueblo, porque en el Antiguo Testamento es común que cuando el pueblo tristemente se alejaba de Dios, Dios permitía ciertas circunstancias para que luego el mismo pueblo abriera los ojos y recordara que su única salvación provenía de los cielos. De como bien dijo el salmista, pondré mi mirada en los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, Dios mismo permitía circunstancias para que te recordaras y ellos se recordaran hacia dónde debían mirar. Que su mirada no podía estar ni a la derecha ni a la izquierda, ni tampoco a Egipto, ni tampoco a Siria, sino que su mirada y su esperanza tenía que estar puesta ¿qué? En Dios. Y aquí estamos ante una situación sumamente extrema. Porque si algo me gusta de las narrativas bíblicas es que cuando se va preparando el ambiente para que haya un acto, una intervención de Dios milagrosa, te presenta la situación pero de una manera sumamente difícil. ¿Para qué? Para que usted y yo como lectores podamos apreciar el gran poder de Dios. Para que usted y yo como lectores no le busquemos otra explicación que no sea, a la verdad es que Dios es grande. Para que no tengamos espacio para concluir que eso fue el hombre que logró su liberación o que fue el hombre con su astucia que logró salir de tal o cual situación, sino que fue Dios el que lo hizo. Entonces estaba el pueblo en esta gran necesidad. De hecho, en los versículos anteriores que ocupan, en este caso esta misma historia, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que la situación de hambre, específicamente en el versículo 25, y escuche lo que lo voy a leer, porque quiero que podamos adentrarnos en la situación tan extrema que vivía el pueblo de Dios en ese momento. Dice en el versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria,
a consecuencia de aquel sitio, de ese bloqueo. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Estamos hablando que por causa de esa situación de bloqueo, los pocos recursos que ellos tenían se habían elevado en precios astronómicos. Cuando te dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, es que las cosas se elevaron a precios inmensos. Una gran recesión y entonces todo aumentó de precio, mas la gente no tenía los dineros, no tenía los recursos para adquirirlos. Era una situación sumamente difícil. Tan difícil que en el verso 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. O sea, la desesperación era de tal magnitud que le pedían al rey que hiciera algo. Porque de hecho la función de un rey, o en este caso de un funcionario público, es que de buscar soluciones a las necesidades que el pueblo tenía. Pero en este caso, el rey no tenía los recursos tampoco. Dice en el verso 27, miren lo que dice, y quiero que lo escuchen bien, la contestación que le hace el rey. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Si él no te puede salvar, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea que él mismo reconocía, yo no tengo manera de ayudarte. Ya yo no tengo recursos, porque aún la misma situación precaria que estaba viviendo el pueblo, la estaba sufriendo él como rey. No había manera. Entonces, sigue apuntando la narrativa a lo dramático y grande de esta situación, cuando el mismo rey en el verso 28 le dice, y escuche bien, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Imagínate qué situación tan difícil que ya que estaban por practicar canibalismo. Usted me dirá, wow, mire, debemos darle gracias a Dios que a lo mejor lo vemos allí y nosotros no hemos vivido condiciones tan radicales. Pero le voy a decir algo. Hay hermanos en otros países que sí pasan por situaciones sumamente difíciles. Que el agua que nosotros damos por sentado, que simplemente sabemos que abrimos el grifo y ya ahí tenemos agua, sin embargo, en algunos lugares donde esos misioneros apenas, la poca agua que tienen es cavando un hoyo y ver si hay un poquito de agua, una vena de agua que le pueda suplir para ese día. O simplemente, como hemos visto fotos de niños tomando agua de ríos contaminados. Lo que para nosotros es algo que damos por sentado tener, para otros es un tesoro, es un lujo. Personas que tienen que comer hoy, pero mañana no pueden comer para poder comer el otro día. Comen un día sí, un día no. Los hay. Situaciones críticas. Claro que nosotros damos por sentado, gloria a Dios que no nos ha faltado nada, gloria a Dios. Pero hay países y hay lugares donde hay personas que viven condiciones infrahumanas, viven situaciones sumamente difíciles. Y tan difíciles que hasta la misma Biblia no te esconde en una situación como esta, que hasta ya estaban negociando con sus hijos, mira, yo me como el tuyo hoy y tú te comes el mío mañana. Así era. Terrible, terrible. Dice en el verso 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. ¿Oyó? El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó sus palabras, las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo o de Safat queda sobre él hoy. O sea, este hombre estaba tan desesperado porque no solamente le comieron su hijo y él no pudo tener retribución de eso, sino que ya estaba responsabilizando a Dios de la situación.
Estaba rebelde con Dios. Porque cuando él dice, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo era el profeta de Dios. Y la molestia, la frustración que tenía este hombre la estaba proyectando hacia Dios. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, usted dirá, bueno, si era con Dios, ¿por qué la toma con el profeta? Hoy día hay una tendencia inconsciente de los mismos seres humanos que cuando estamos frustrados con Dios, entonces proyectamos nuestra frustración hacia los que los representan a Él. Es como, esto parece un chiste, pero yo tengo un amigo que es cartero, trabaja, yo creo que todavía trabaja en el correo en Puerto Rico. Y él me decía unas anécdotas sumamente curiosas. Él me decía, tú sabes, Carlos, que hay gente que cuando me ve se molesta y yo no le echo nada. Y cuando yo voy a entregarle la carta me dice, lárgate de aquí, yo no te quiero ver. Y yo le digo, pero ¿y por qué? Me dice, solo porque yo le llevo el bill del agua, como yo sé que traigo las cartas. Pues entonces ellos me odian a mí, yo no tengo nada que ver. Dice, yo he sabido llegar a lugares que dicen, ni te atrevas a llegar. Y él dice, pero ¿qué culpa tengo yo? No, ni te atrevas a llegar con eso, porque tienes el bill de la luz, tienes el bill del agua, tienes el bill del carro, tienes el bill de la casa. No, tú ni te atrevas a llegar. Mientras que otros me reciben preguntándome, ¿me llegó el cheque del Seguro Social? ¿Lo trajiste? Y si se lo llevo, ellos me abrazan y hasta me dan un juguito de naranja o me dan un refresquito. Si no se lo llevo, me dicen, oye, pero qué irresponsable tú eres. Y él dice, pero es que a mí no me llegó la carta, ¿cómo te la puedo traer? ¿Cómo es que la gente se enoja con el mensajero? Él no tiene nada que ver. Usted sabe que hay gente que se molesta con Dios y se enojan con nosotros los pastores. No le hemos hecho nada. Nada. Pero su molestia con Dios, su frustración con Dios la proyectan con nosotros. Nada más digo, soy pastor o soy ministro, ustedes son un chojo de ladrones, ustedes son esto, ustedes son los otros, ustedes esto, aquello, ustedes aquello. Óigame, ¿qué insultos yo no he agarrado en mi vida y yo no le he hecho nada? Nada. Ni siquiera me dan ni oportunidad de defenderme porque hay un prejuicio tan fuerte. Inclusive hasta gente que no ha ido a una iglesia, tú le dices, bueno, yo soy, no me hables de eso, no, y entonces todo su coraje lo proyectan hacia mí. Y eso me lo enseñó un pastor muy veterano, hace muchísimos años, yo comenzando el ministerio porque eso me frustraba. Y yo le dije a él, hermano, yo no le he hecho nada a ellos y se molestan. Me dice, es que ellos no están molestos contigo, ellos están molestos con lo que tú representas. Y como ellos tienen rebeldía con Dios, van a tener rebeldía contigo. Y yo le digo, ¿y qué voy a hacer? Nada, vive con eso, varón. Porque al mismo Jesucristo muchas veces lo odiaron sin razón. Es que todas las veces que odiaron a Jesucristo fue sin razón. Y el mismo Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir. Y yo dije, wow, eso no me lo dijeron a mí en la ordenación. ¿Verdad que sí? Pero es algo con lo que tenemos que cargar. En este caso, mis queridos hermanos, toda la frustración del pueblo recaía sobre Eliseo, sobre las circunstancias. Ahora usted me dirá, pero pastor, el tema es acerca de cómo la palabra de Dios cambia las circunstancias. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, tiene que ver porque toda esta circunstancia cambió literalmente de un día a otro. ¿Oyó? Escuche bien. Estas circunstancias tan dramáticas que acabamos de reflexionar y tan difíciles, cambiaron de un día a otro. ¿Usted sabe por qué cambiaron de un día a otro? Porque Dios habló. Porque Dios habló. Y el pueblo, y en este caso, Eliseo confió. Y Dios actuó. Repito, las circunstancias estas tan dramáticas cambiaron de la noche a la mañana porque la voz de Dios se hizo escuchar. Porque hubo un siervo que no solamente la escuchó, sino que procedió en obedecerla y creerle. Y Dios obró en gran manera. En el capítulo 7, verso 1, como bien leímos al principio, dice, comienza de esta manera. Dijo entonces Eliseo, ¿cómo dice? Oíd palabra de Jehová. Ante toda esta desesperación que había, ante todo hasta el rey estaba hasta pidiendo la cabeza de Eliseo, Dios entra en escena. No es el profeta, es Dios a través de él.
diciéndole, escucha la palabra de Dios. Esto es algo hermoso, hermano. Esto es lindo. Que cuando usted y yo estamos, así como Ezequiel en la visión del valle, que nuestras vidas se encuentran como esos huesos secos, secos en gran manera, así los describe Ezequiel en su visión. ¿Y qué es lo que revive esos huesos? La palabra de Dios. Él mismo le dijo al profeta, háblale, profetízale, háblale palabra mía. Y esos huesos entonces comenzaron a volver a tener vida y comenzaron a revitalizarse y se convirtieron en un poderoso ejército. Óigame, la peor carencia que puede tener un ser humano o una iglesia no es el dinero, no es las comodidades. La mayor carencia es que no haya palabra de Dios. Dijo uno de los profetas menores que el Señor en un momento dado va a enviar una sequía al pueblo, pero no de lluvia, y está lloviendo ahora acá, sino ¿saben de qué? De la palabra de Dios. Y la gente la va a buscar y no la va a encontrar. Sería desesperante que en circunstancias como estas el cielo se cerrara y Dios no habla, entonces realmente nos iríamos a la locura. Porque ciertamente, hermanos, siempre vendrán circunstancias que no tenemos control. El único que nos puede sacar de ellas se llama Dios, el que creó los cielos y la tierra. Es Dios. Y si Dios ha enmudecido, óyame, caeremos en la locura de la desesperación. Pero si Dios habla, hay esperanza. En el Antiguo Testamento los profetas decían, escuchen palabras de Jehová. En el Nuevo Testamento decían, escrito está. Y hoy yo te digo como ministro de la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Él. Así que las circunstancias que vivió el pueblo de Dios en este momento, primeramente, escuchen, cambiaron porque Dios habló. Escucharon la palabra de Dios. Óigame, lo que hacemos usted y yo domingo tras domingo, venimos a adorar a Dios a través de los cánticos. Venimos a ofrendar para dar para la obra del Señor y expresarle también nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento que todo lo que tenemos proviene de Él. Eso es el acto del ofertorio, las ofrendas. Es reconocer, Dios, gracias por lo que tú me has dado. Y Dios, esto que te damos es para que tu reino siga creciendo. Pero ¿sabes la otra área? Venimos a escuchar la voz de Dios. Y yo no le digo a usted, Dios me dijo. Yo le digo a usted, escrito está. ¿Oyó? Yo aquí no vengo a hacer un sermón basado en el sueño que me dio anoche como resultado de haberme comido una chuleta tarde en la noche. No. Hay gente que sueña por una indigestión y dice que ese sueño vino de Dios. No. No. Usted va a escuchar, escrito está, como la palabra de Dios dice. Entonces usted y yo somos edificados porque lo que nos va a alimentar y nos va a levantar no es otra cosa que la palabra de Dios. Entonces yo le digo a ustedes como ministro de Dios y todo aquel que se pare aquí a exponer la misma dirá, escuchen lo que el Dios ha dicho. Y entonces su espíritu será levantado, su espíritu muerto vendrá a vida si es el caso. Usted será edificado y saldrá con nuevas esperanzas. ¿Por qué? Porque si Dios habló, óigame, todo va a cambiar. Si Dios habló, todo va a cambiar. Ahora, si hablé yo, no va a pasar nada. Pero si es Dios, va a cambiar que las circunstancias. Escucha la palabra de Dios, iglesia. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos las promesas de Dios, necesitamos estar en sintonía con el Señor en oración, la disciplina espiritual de la oración, de la congregación, más la lectura de la palabra, la receptividad de la exposición de la misma, atesorarla en el corazón y vivir de acuerdo a ella. Reconocer que aunque en el mundo tengamos aflicción, confiemos, Él ha vencido al mundo. Que confiemos que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará.
Óigame, esas palabras le han dado fuerzas a los perseguidos por la fe. Esas palabras le han dado fuerzas a los que están en una condición de salud que casi están expirando. Esas palabras le han dado fortaleza a aquella dama que tristemente ve que aparentemente su familia se destruye, pero confía en que Dios estará allí. Porque como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Pero ¿de dónde yo sé todo esto? Porque la palabra de Dios que lo dice. O sea, Dios cambia las circunstancias, pero primeramente usted y yo tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Lo segundo es que confiemos en la palabra de Dios. Miren lo que dijo Eliseo allí. Dijo, escuchen palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Mira lo que le está diciendo, que esto es cuestión de un día, esto va a cambiar. Usted me preguntará a mí, pastor, hoy día ¿pueden pasar cosas que de la noche a la mañana cambien para bien? Sí. 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 Hay circunstancias y las hemos vivido, yo las he vivido. No solamente las he experimentado yo las he visto en otras vidas. Que han estado en circunstancias extremas, sumamente extremas. Y Dios ha hablado a su corazón a través de su palabra. Han reflexionado y han internalizado, han encarnado la palabra de Dios. Lo creen. Y Dios cambia las cosas. Usted dirá, pastor, ¿cómo no voy a creer en eso si Él creó los cielos y la tierra de la nada? Dios lo hace. He visto casos radicales donde una persona ha sido desempleada en situaciones sumamente difíciles, donde dicen por ahí, este no va a conseguir trabajo, ese se tiene que embarcar, como decimos en Puerto Rico, ese se va a tener que ir porque la situación está difícil. Y ha venido esa misma persona, aún con lloro, aún con nervios, aún con cierta tensión, pero sin embargo dice, yo le creo a Dios, Señor. Y me dice, pastor, vamos a orar porque yo le creo a Dios. Dios va a abrir alguna puerta. Y yo le digo, sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios va a abrir una puerta. Y él mismo me dice, no sé dónde la va a hacer ni cómo, pero lo va a hacer yo. Así es que se confía. Nosotros no tenemos que tener los detalles de cómo Él lo va a hacer. Lo que tenemos que creer es que Dios es fiel y es poderoso para hacerlo. Y le digo de corazón, yo he visto casos donde al otro día me llaman, me dice, pastor, pasó. Me llamaron. ¿Qué? Sí. Y hasta me han dado un trabajo que tampoco interfiere en mi adoración a Dios. ¿Cómo? Y yo crezco espiritualmente con eso. Dios lo hace. Ayer mismo, antes de acostarme, ya estaba acostado, me puse a ver un documental sobre un atleta. Y lo que me llama la atención de ese documental es que esta persona estaba diciendo que su hermano tristemente tuvo una situación donde fue hospitalizado. Él le iban a operar algo del hombro, pero sin embargo se le complicó con una infección, una bacteria. Y cuando entonces el médico, el cirujano sale, le dice, yo creo que no va a salir de esta. Ellos se quedaron sumamente impactados y dijeron, ¿cómo fue? Yo creo que él no va a salir de esta porque él ha tomado una infección y esa bacteria está llegando a órganos vitales y tenemos temor que todo esto va a dejar de funcionar, así que prepárense para lo peor. Él dice que cuando se fue el médico, ellos eran una familia cristiana. Dice que su otro hermano se tiró de rodillas a orar y dijo, Señor, si el propósito tuyo es llevártelo, yo acepto tu voluntad. Pero yo voy a orar como si dependiera de mí que él se salvara. Y te voy a pedir de corazón, Dios, que no me lo quites, Señor. Déjamelo vivo, Dios. Ahora, si es tu voluntad que tú quieres que te lo lleve, dame paz. Pero esta batalla la voy a hacer. Dice que cuando se levantó de orar, este hombre narra que a los 15 minutos llega el médico y le dicen, les tengo que decir algo que no entiendo. El muchacho se está recuperando. No lo vamos a perder. Se va a sanar.
Usted se dio cuenta del tipo de oración que él dio. Él no fue una oración rebelde que dijo, Señor, si tú no sanas, me voy a levantar enojado de aquí, no te voy a hablar más. No. Fue una oración que reconocía que Dios es soberano, pero al mismo tiempo reconocía, Señor, yo voy a dar la batalla en oración. Si tú decides llevártelo, pero Padre, es como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendiga Dios. Y Dios lo bendijo. Salvó a su hermano. Hermano, yo le creo a un Dios que está vivo. Yo no le creo una fe muerta, yo le creo una fe viva. Por lo tanto, escuchemos la palabra de Dios, pero confiemos en la palabra de Dios. Usted sabe lo radical que está hablando Eliseo aquí. Mañana esto va a cambiar. Y los precios tan caros que yo te había mencionado, que estaban en el versículo 25 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Él dice aquí, porque Dios le habló a su vida y para que se lo llevara al pueblo, que a estas horas todos esos precios iban a bajar y que la situación iba a cambiar. ¿Y sabes qué ocurrió? Dice el verso 2 que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, y esto fue sarcástico, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, en otras palabras, esto es una expresión sarcástica de alguien que dijo, sí, ya mismo, ya esto, sí, porque Dios dice que esto mañana va a cambiar. Ajá, sí. ¿Sabe lo que le contestó el profeta? Le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero tú no vas a comer de ello. Porque pienso que la incredulidad de este hombre dirá, pero ¿cómo él me va a decir a mí que Dios mañana va a cambiar esto? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí es que está nuestro problema, mis queridos hermanos. Escuche bien. Tú confía. Olvídate de cómo Él lo va a hacer. Eso no nos toca a nosotros. Lo que a mí nos toca es confiar en que Dios lo va a hacer. Y de hecho, te voy a decir cómo lo hizo, porque lo dice más adelante y te lo voy a resumir. Dios utilizó a unos hombres leprosos, ¿oyó? Estos hombres leprosos estaban en la misma condición de hambre que estaban toda esa gente, estaban en la misma. Pero el campamento sirio tenía mucha comida y los sirios eran los que los estaban rodeando. Y uno de los leprosos, escuche bien, dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos hambre y tenemos lepra. O sea que nos vamos a morir. Y ahí está el campamento sirio. Vamos a hacer algo, vamos para allá. Si resulta que allá hay personas y nos arrestan y nos agarran y nos morimos, pues sí, como que no nos vamos a morir. Pero ¿y si resulta que llegamos allí y no hay ninguno y nos comemos todo lo que hay ahí? Y el otro dijo, pues vamos para allá. Dice la narrativa que Dios mismo creó una situación que la gente del campamento sirio salió de ahí, se fue y dejaron todo eso solo. Así lo dice, léalo. Cuando ellos llegaron, dijeron, adiós, aquí no hay nadie. Muchachos, se dieron eso comieron y comieron. Ahora, no solamente ellos comieron, uno de ellos dijo, ¿tú crees que es bueno que nos quedemos nosotros con esta noticia solamente? ¿No sería bueno que nosotros se la compartamos a los demás para que también coman? ¿Y sabes qué hizo? Ellos fueron y todo el mundo llegó ahí y comió. Mas Dios provocó unas situaciones precisamente en el campamento sirio, donde luego ya esa situación fue quitada. Le voy a decir algo, y con esto voy concluyendo. Porque mi tercer punto en esto de la exposición es que no solamente escuches la palabra de Dios, no solamente que confíes en la palabra de Dios, sino que espera en la palabra de Dios. No nos toca saber cómo Él lo va a hacer. ¿Quién iba a decir que el medio que Dios iba a utilizar allí eran dos leprosos? Y uno de ellos atrevido. Uno dispuesto a arriesgar todo porque no perdía nada. Y Dios utilizó esta persona, a esa persona, a esos dos hombres, separados del pueblo porque los leprosos no podían tener comunión con la gente por la naturaleza de su enfermedad, que es infecciosa, más de acuerdo a la ley eran declarados inmundos. Y Dios utilizó esto para lograr bendecir al pueblo y quitar la hambruna. Hermano, yo tengo peticiones delante de Dios, yo sé que usted las tiene. Lo que nos toca es confiar.
¿Cómo Él lo va a hacer? Honestamente yo no sé. Honestamente yo he aprendido en más de 30 años de servicio al Señor que no me toca a mí saber los detalles de cómo Él lo va a hacer. Es creer que Él lo va a hacer. Que el mismo que abre puertas que nadie puede cerrar. Y que cuando las cierra, nadie las abre tampoco. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Lo único que le digo es que Dios puede hacer esto en un mes, en 2 meses, como puede hacerlo mañana. Confiemos en el Señor. Confiemos en la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Aquí tenemos promesas, tal promesas. Y culmino con de las promesas o de las expresiones bíblicas más impactantes para mí, y es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hijos de Dios, para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dios tiene un plan. Y aún mis situaciones, tus situaciones, nuestras situaciones, obrarán para bien. ¿Cómo? No, yo no tengo que saber los detalles. Yo simplemente, Dios me llamó ¿a qué? A confiar. Confiemos en su palabra, porque la palabra de Dios cambia nuestras circunstancias. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde, y gracias Dios por los hermanos que se han podido congregar, Señor. Padre, bendice a cada familia aquí presente y los hogares que ellos representan, Padre. Dios, ayúdanos cada día a profundizar en tu palabra, a creer tu palabra, Dios, a disponernos a aprender acerca de ti, de tu naturaleza, de tu ser, de tus promesas. Que podamos entender quiénes somos nosotros también, Señor. Porque como bien dijo nuestro Señor, no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También, Padre, aprovechamos la oportunidad para pedirte que bendiga a nuestro hermano Hebnes, el Señor, que sale de nuevo de viaje, Señor. Guárdale su salida y su entrada, Dios. Guárdale, mi Dios, en su área laboral, y que todo, Señor, sea de bendición, Padre, como Él es de bendición, Señor. Así también, Padre, te pedimos por la salud de la mamá de nuestra querida hermana Nelly, Señor. Bendícela, mi Dios. Glorifícate en su vida, Señor. Nelly, José, Goldi, ellos te creen, nosotros te creemos, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que obres en la sanidad de su cuerpo, mi Dios. Y que ella pueda estar entre nosotros dando testimonio de lo que tú estás haciendo en su vida, Señor. Guárdales y protégeles, Padre. A ti sea la gloria por siempre, así como también te pedimos por el bisnieto, nuestra querida hermana María Santiago. Bendícele, Dios. Y que, Padre Santo, Señor, este niño crezca en salud, pero sobre todas las cosas que Cristo sea revelado en su corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén.